En el estudio de hoy analizamos un caso y una historia en particular sumamente interesante, donde nos enseña que cuando mentimos en las cosas de Dios, no estamos mintiendo a los hombres, sino que estamos mintiendo directamente a Dios. Quédate conmigo en este video. Que Dios te bendiga. Gracias, familia querida, por estudiar la palabra de Dios con este servidor. Gracias por tomar de tu tiempo. Es muy apreciado. Quiero invitar a que tomes un segundo de tu tiempo y te suscribas a este canal, le des a like y a que puedas compartir este video con algún amigo. Hoy estudiamos el tema Ananías y Zafira y el texto para hoy lo encontramos en Hechos capítulo 5, versos 1 y 2, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Esta historia es una historia sumamente interesante. Para contextualizarnos un poquito más, tendríamos que leer el capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de Hechos se nos presenta el gran progreso que hacía la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Fue en el capítulo 2 donde Pedro predicó su gran sermón y 3,000 fueron bautizados. Es en el capítulo 3 donde los oficiales, los fariseos y los políticos intentaron silenciar a los apóstoles, pero estos se mantuvieron firmes. Y en el capítulo 4 entonces se nos presenta la gran coinonía de la iglesia, donde la iglesia crecía y se multiplicaba porque todos iban de hogar en hogar predicando, y la iglesia comenzó a crecer porque todos estaban involucrados en la misión. Y nos dice el capítulo 4 que no habían pobres y personas con necesidad en la iglesia, porque todos repartían todo lo que tenían. Entre estos había un gran discípulo llamado Bernabé. Este había vendido todo lo que tenía y lo había puesto a los pies de los apóstoles para el uso en la iglesia y cubrir las necesidades de aquellos que no tenían mucho. Los demás hermanos comenzaron a ver esto, y aquí es donde entra el caso de Ananías y Zafira, porque estos se sintieron motivados no porque salió directamente de su corazón, sino porque vieron que Bernabé había hecho esto y había ganado gran respeto entre los hermanos. De aquí que la palabra de Dios nos dice que estos tenían una propiedad y vinieron delante de los apóstoles y delante de la iglesia y prometieron vender esa propiedad por un justo precio, un precio exacto que habían dado, y prometieron dedicar esa cantidad de dinero para el beneficio de la iglesia. Interesantemente, ellos fueron, hicieron el negocio, vendieron la propiedad y entonces se presentaron delante de los apóstoles diciendo que esa cantidad que habían traído había sido la cantidad por la que habían vendido la propiedad. Sin embargo, fue una mentira, porque ellos vendieron la propiedad por una mayor cantidad, tomaron una parte del dinero, se quedaron con él y entonces trajeron la parte que les sobró delante de los apóstoles. Note la respuesta que Pedro le da a Ananías por lo que había hecho. En el verso 3 nos dice la palabra de Dios: Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se quedaba toda para ti? Y vendida, ¿no estaba toda en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estos versos en los que Pedro reprende a Ananías tienen un mensaje sumamente complicado y al mismo tiempo sumamente interesante. Porque lo que Pedro le está diciendo a Ananías: Ananías, la propiedad es tuya, era tuya. Después de haberla vendido, la propiedad era tuya. Tú eres libre. Nadie te pidió que vendieras la propiedad. Nadie te pidió que ofrecieras el dinero. Tu propiedad era tuya. Tu dinero era tuyo. Pero si tú decides hacer algo delante de Dios y lo prometes delante de las personas, por lo menos no mientas al decir que la parte que trajiste es la parte que le corresponde a Dios y que eso representa tu fidelidad, porque no te estás aprovechando de los hombres, sino que te estás aprovechando de Dios. Dice Pedro literalmente en el verso 3, no le has mentido a los hombres, a nosotros,
sino que le has mentido al Espíritu de Dios. Eso pasa, hermanos queridos, con personas que Dios quiere enseñarnos una lección, como en el caso de ellos en la Biblia. La palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos libres delante de Dios, pero no podemos usar nuestra libertad para aprovecharnos de los hombres, para crear una imagen delante de los hombres que no tenemos, que no representamos, que en realidad no podemos sustentar cuando somos descubiertos, pero que usamos para querer ganar influencia sobre las demás personas. Cuando hacemos esto, no nos estamos burlando de la gente, nos estamos burlando de Dios. Dios te está pidiendo que cuando te acerques delante de Él a entregar tus diezmos y tus ofrendas, que seas honesto contigo mismo, que seas honesto con Dios y no intentes impresionar a la gente, que cuando traigas una ofrenda delante de Dios, Dios no va a aceptar una ofrenda que no es nacida del corazón y que no es una ofrenda que es honesta, que no es algo que es verdadero. La palabra de Dios te dice, todo es tuyo, quédate con Él, pero si lo vas a traer delante de Dios, tienes que ser sincero y tienes que hacerlo de corazón. Hoy es un día bonito para que pienses en lo que estás haciendo, porque Dios ama al dador alegre, a la gente que le honra con todo su corazón. Que Dios te bendiga.